Juan Antonio, Manel, muchas gracias. Queridos compañeros, quería agradecer al comité organizador del Congreso, a Josean y a Rafa, el que pues me hayan elegido para daros esta charla, pues siempre es un honor hablar en el Congreso de GESIDA. Y este es el título, Dimensión del problema, y ahí sotoboche me dijeron, habla algo de prevalencia, habla algo del impacto del tratamiento y del seguimiento, y esto es pues de lo que os voy a hablar. En cuanto a prevalencia, así es como hemos salido siempre en los papeles, ¿vale? Pero son datos de hace muchos años, ¿eh? Más o menos nos colocan, como es obvio, en el sur de Europa, y que la prevalencia es el de coinfección entre la gente, por virus T, entre la gente infectada, un 35,5%, y todavía en muchos foros se sigue repitiendo pues esta cifra machaconamente, y hay pues en Lancet Infectious Diseases pues yo creo que una revisión sistemática en donde lo mismo, ahí veis en rosita, se nos coloca con una prevalencia entre un 15 y un 50%. El intervalo de confianza es muy alto y estos pues parece que sí aciertan. De todas maneras, como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando y lo que digamos hace 10 años, 5 años, este año o el año que viene, pues lo tenemos que revisar por muchas razones, porque están cambiando los mecanismos de transmisión de la infección por VIH, ya es predominantemente por vía sexual, no por vía parenteral, y además hay otras formas, ya sabemos que se puede transmitir por determinadas prácticas sexuales también el virus T. Por diversas razones los pacientes coinfectados se han muerto más de causas hepáticas y de causas no hepáticas, por aspectos de la biología de la propia enfermedad, pero por efectos de estilo, también por razones de estilo de vida. Ha aumentado el tratamiento del virus C y obviamente pues cada vez más porque ya pues las contraindicaciones o los efectos adversos de las pautas basadas en interferón pues han sido barridas del mapa. ¿Y por qué? Porque son pautas más eficaces, como hemos oído esta mañana en la sesión de comunicaciones orales, ¿vale? Y sí que me gustaría comentar, pues yo creo que este artículo que revela pues un poquito la prevalencia y las características, no es el único, hay otros datos, pero este revela lo que es la prevalencia y las características de los pacientes de la coinfección por VIH y virus T en España. Aunque ha sido publicado este año, pues ya sabéis que este estudio fue realizado el año pasado, 2015, en el verano, ¿vale? ¿Y qué es lo que vimos? Pues aquí veis en el 2015 lo que encontramos, en naranjita veis lo que es infección activa, PCR positiva y en verde prevalencia de anticuerpos. Lo que vemos es que en el año 2015, en el mes de junio y julio, la prevalencia de infección activa entre la población española, 40 hospitales, un base poblacional de 40.000 pacientes, o sea, casi la mitad de la gente que está infectada por VIH estaba representada aquí de manera aleatoria, un 22,1% infección activa por virus T. Si consideramos que por protocolo, por definición, estar en tratamiento de la hepatitis C se asumía que era infección activa, si descontamos a esos pacientes, que como hemos visto mayoritariamente se van a curar, ya el año pasado la prevalencia por infección activa podría ser del 19%. Si miramos la prevalencia por presencia de anticuerpos, pues un 38%. Como veis, esto es significativamente diferente a otros dos estudios hechos por GESIDA, en el año 2002 y en el 2009, y prácticamente desde 2002 la prevalencia ha bajado más de la mitad. Esto se debe a todas las razones que antes os comenté, pero en este estudio lo que sí vimos es que una característica que me gustaría resaltar, y es aquí veis los mecanismos de transmisión en esos pacientes que habían sido seleccionados para ese estudio de prevalencia. En el 2015 ya mayoritariamente la población que atendemos en las consultas han adquirido, comparando ese grupo de población MSM e inyectores, vemos que predominantemente eran hombres que tenían sexo con hombres, lo cual no tiene nada que ver lo que era en el año 2002, donde mayoritariamente pues, los pacientes que atendíamos en las consultas mayoritariamente habían adquirido la infección por consumo de drogas. Si nos fijamos en las características atendiendo al genotipo y la fibrosis, en la izquierda, en este gráfico podéis ver la prevalencia de genotipos, predominantemente pues en España es 1A, un 39%, seguido del 4, un 24%,
El tercero es el 1B, cerca de un 19%, un 15% genotipo 3 y luego genotipo 2 muy pequeño y una miscelánea de infecciones mixtas. Si atendemos a la rigidez hepática, valorando de esta manera pues, la fibrosis, deciros que en una proporción muy alta se había practicado pues, una elastografía de transición en el año previo, anterior, y vemos abajo en verde que cerca del 40 y tantos % de las personas que tenían infección activa tenían fibrosis nula o leve definida por un fibroscan con una rigidez hepática menor del 7,1%, y luego pues había pues, más de un 25% que cumplía criterios de cirrosis hepática atendiendo al fibroscan. Estas eran las características atendiendo al genotipo y a la rigidez hepática. Sí que me gustaría centrarme un poquito aquí en este estudio porque veis en la primera columna las características de los pacientes que en ese estudio tenían infección activa por virus C y en la segunda columna los pacientes que habían logrado respuesta viral sostenida después del tratamiento. Y llamaros la atención que la prevalencia de cirrosis hepática en ambos grupos es alta y no significativamente diferente. Eso sí, había más descompensación en la gente con infección activa que en la gente que había logrado la respuesta con el tratamiento. Esto nos indica que tenemos un problema, y un problema porque de la gente que hemos curado desde el punto de vista de la infección mantienen todavía una enfermedad hepática grave. Y esto es lo que vamos a ver ahora, de la cirrosis. Esto es patología general y esto es para recordar un poquito, nos va a ayudar para seguir el resto de la charla. Bueno, pues esta es todo lo conocéis, la clasificación de la cirrosis. Realmente toda la vida han sido 4 estadios, según pues, la clasificación de Amico y de Guadalupe García Sao, pero en el año 2010 añadieron este estadio 5, la sepsis, y recordaros, consideramos que estadio 1 y estadio 2 es cirrosis compensada. En el estadio 1 ni hay varices, ni hay ascitis, y la mortalidad al año pues, suele ser del 1%. El estadio 2 es cuando hay varices, sin ascitis, y la mortalidad es del 3 al 4%. Tanto del estadio 1 como del estadio 2, por algún evento, pues la gente se puede descompensar. Tenemos el estadio 3, que es la presencia de ascitis, con o sin varices, mortalidad al año 20%, y el estado 4, sangrado por hipertensión portal, por varices esofágicas o gástricas, con o sin ascitis, y ya aquí el pronóstico se ensombrece y la mortalidad es del 50%. Y finalmente ya, si a eso le sumamos infección, sepsis, estamos hablando de estadio 5, un 60% de mortalidad. Muy importante, el hepatocarcinoma no distingue de estadios y podemos tener hepatocarcinoma en pacientes con estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. Repasemos un poquito, algo que me pidieron, los efectos de la erradicación, y aquí no os quiero aburrir y lo vamos a hacer de una manera simple. Está claramente demostrado que erradicar el virus C, tanto en pacientes mono como coinfectados, reduce la producción de la fibrosis, y tenemos datos muy sólidos como el estudio de Poinar, Gastroenterology, 2002, enfermos metidos en ensayos clínicos en la era del interferón con biopsia pre y post, no cabe duda. En las pacientes con cirrosis compensada sabemos, por ese mismo estudio y por otros, pero ese mismo estudio lo dejó bien claro, que la cirrosis es posible en algunos pacientes, y tenemos también algunos datos en modelos experimentales que nos dicen que es posible revertir la fibrosis siempre y cuando el cross-linking pues, entre las fibras o la neoangiogénesis no sea muy importante. Tenemos datos que nos dice que puede reducir la hipertensión portal en personas que tienen hipertensión portal, también aquí luego podemos comentar, y esto pues tenemos datos de la población monoinfectada y la coinfectada, como publicó Mati Sánchez Conde en nuestro centro. Y también sabemos un estudio muy importante de Bruno, con 200 pacientes seguidos durante 12 años, donde que un paciente en estadio 1 que se cura previene el desarrollo de varices esofágicas. Luego sabemos, hay muchos estudios de Cortes, que la erradicación reduce el riesgo de descompensación, de carcinoma hepatocelular, de trasplante de hígado y de mortalidad hepática. Y aquí pues, hay estudios en el campo de la monoinfección, de la coinfección, y yo creo que muchos de los que estamos aquí, grupos, pues hemos contribuido a poder dejar esto pues, grabado en piedra. También decir, y esto lo ha aportado, yo creo que esto es novedoso, los estudios de GESIDA,
que la erradicación reduce la progresión del VIH y reduce la mortalidad no debida al hígado en pacientes coinfectados. Y finalmente, también tenemos del campo de la monoinfección y de la coinfección que la erradicación también aporta unos beneficios en mejoría o reducción de la incidencia de manifestaciones extrahepáticas, no solo aquellas propias derivadas de la crioglobulinemia, sino algunas enfermedades que se asocian al virus T, y entre ellas yo creo que dejar muy claro que la erradicación reduce el riesgo de hacerse diabético, de diabetes y de insuficiencia renal. Hay otras, pero probablemente las dos más robustas son estas dos. Hemos visto entonces que en los cirróticos la erradicación del virus T reduce el riesgo, pero no hemos hablado de que anula. Hay muchos estudios que nos dicen que si curamos a una persona con fibrosis avanzada, especialmente cirrosis, el riesgo de que se descompensen o que hagan hepatocarcinoma no desaparece. Hay muchos estudios y algunos trabajos que hemos hecho nosotros, pero me gustaría este estudio resaltarlo precisamente porque es un estudio anidado en un ensayo clínico, pues con un seguimiento largo, y básicamente pues ahí veis cómo estratificados lo que es la incidencia acumulada, pues bien en el gráfico A de muerte de cualquier causa o trasplante hepático, cualquier evento hepático en el gráfico B, descompensación en el gráfico C o carcinoma hepatocelular, veis que hay un gradiente y al que peor les va es al que no responde, al que mejor le va es al que responde y en un grado intermedio aquellos que tienen perdón, pues algún tipo de respuesta al fin de tratamiento, ¿vale? Pero veis que en la gente que tiene respuesta a vida sostenida persiste un riesgo. En este estudio pues había 2 pacientes que sangraron y 2 pacientes que tenían hepatocarcinoma. Deciros que el hepatocarcinoma puede aparecer en este estudio 4 o 5 años, en la corte de Gesida, que aquí que también lo hemos visto, ha habido pacientes que hasta 7 años y están descritos hepatocarcinomas que aparecen en gente curada al cabo de 13 años, ¿vale? Pero lo normal es que esto pueda aparecer al cabo de años. Bueno, ¿y qué podemos hacer para identificar a esos pacientes que tenemos curados, que tienen cirrosis y que tienen este riesgo? Bueno, pues vamos a ver algunas cosas que han salido. Yo creo que esto es todavía un mar sobre el que no tenemos todavía cartas y tenemos que ir dibujándolo y haciendo, investigando, pero yo creo que sí hay alguna información que nos permite, pues por lo menos ver por dónde van las cosas. Mirad, este es un estudio que está publicado recientemente en Gastroenterology, es una corte prospectiva italiana de 444 pacientes con virus T, cirrosis compensada, 218 en estadio 1, 226 en estadio 2, tratados con PEC y RIBA y con un seguimiento de casi 8 años. Veis aquí dividido estadio 1, es decir, sin varices, como antes vimos, y estadio 2 con varices. Y veis que no hay color en el sentido de que les va mucho mejor, pues aquí veis la frecuencia de hepatocarcinoma en barra clara o descompensación hepática en barra oscura. De entrada no hay color entre curarse o no curarse. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en los que responden en el estadio 1 y estadio 2, la primera y la tercera columna, vemos que un paciente en estadio 1 que se cura es un enfermo que no se descompensa, pero el riesgo de hepatocarcinoma persiste y no es muy diferente del estadio 2. De entrada, pues nos da esta frecuencia y no hay diferencia. Lo que sí podemos saber es que si el paciente no tiene hipertensión portal varices, es muy raro que se nos descompense, pero nos puede hacer un hepatocarcinoma. Este es un estudio de Van der Meer que está todavía en prensa en el Journal of Pathology y este fue una de las primeras personas que llamó la atención de este fenómeno y lo que ha hecho Van der Meer ha sido pedir a gente en Europa y en Canadá que les den las bases de datos de aquellos estudios que habían descrito pues, el riesgo residual de hepatocarcinoma. Y lo que vemos es que en esa serie coleccionan 1000 pacientes, 85% cirrosis, un 15% fibrosis en puentes, precirróticos, seguimiento medio de 5,7 años y aquí veis pues, el evento, hay 51 hepatocarcinomas, 26 descompensaciones, 56 que se mueren y progresión clínica cualquiera de todas suman menos porque aquí se considera lo primero que ocurra y aquí veis las tasas. Es decir, que de alguna manera nos dice que estas son en esta serie de 1000 pacientes con cirrosis o fibrosis avanzada, esa es la tasa. Aporta alguna cosa. Cuando hace un análisis de Cox
para ver qué factores se asocian con progresión clínica, vemos pues, que la edad, por encima de 60 años, el ser cirrótico, cifra de plaquetas por debajo de 100.000, un dato de hipertensión portal, un parámetro importantísimo, que es la concentración de albúmina, todo eso se asocia con progresión clínica. Pero cuando analizan los factores que se asocian con hepatocarcinoma, veis que pacientes mayores de 45 años, pacientes con plaquetas menos de 100.000 y pacientes con diabetes mellitus son pacientes que tienen más probabilidad de hacer hepatocarcinoma. Volveremos sobre esto. Deciros que también esto son investigación hecha en España, son 100 pacientes y de qué manera nos puede ayudar a predecir el gradiente de presión venosa hepática, que sabéis que probablemente es la variable que me puede mejor predecir la descompensación en pacientes con hepatitis C y cirrosis compensada. Bueno, lo que vieron en este estudio de 100 pacientes, esto es un estudio retrospectivo con un seguimiento de 5 años, es que los pacientes que se curan puede reducirse el gradiente de presión venosa y aquí veis la probabilidad acumulada de supervivencia en el gráfico A en función de si tienen hipertensión portal clínicamente significativa o no. Clínicamente significativa es tener un gradiente mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Y debajo, respuesta viral sostenida o no. Curiosamente, en este estudio, en el análisis multivariante, únicamente vieron que el gradiente de presión venosa hepática era lo que predecía, se asociaba de manera independiente con descompensación hepática. ¿Vale? Esto es lo que encontraron en este estudio. Una llamada de atención, estamos hablando de cirrosis, no todo es la biología, no todo es factores derivados del huésped, factores derivados del virus, hay muchísimo estilo de vida y me gustaría resaltar este estudio publicado en Hepatology, donde en 2 sitios donde tienen acceso a prácticamente, esto es como Big Brother, a toda la información de la población, Dinamarca y Escocia, y aquí lo que veis, este es un gráfico en Dinamarca y en Escocia de cuál es la fracción atribuible a la infección crónica en gente que tiene hepatitis crónica y que se muere del hígado, muerte de causa hepática. Y lo que vemos en los 2 estudios es que aproximadamente podemos atribuir al virus T el 66, el 55% de la mortalidad al virus T, pero vemos aquí un gradiente, de tal manera que cuando se muere del hígado una persona por encima de 60 años, pues aquí generalmente es debido al virus T, pero en los estratos más jóvenes suele ser otras cosas, entre ellas pues destaca mucho el alcohol, ¿vale? Es decir, nos dicen que la mortalidad hepática en la gente con hepatitis C es un problema compuesto o un problema multifactorial que puede ser reducido, pero no solucionado solamente con tratamiento antirretroviral solo. Y me gustaría, en tal sentido, algunos detalles de este estudio. Está en prensa todavía, es una corte fantástica porque es una corte francesa de cirróticos de 1.300 pacientes con cirrosis confirmada por biopsia, seguimiento 5 años, que no tienen descompensación en el momento basal y que en aquellos que se tratan logran la mitad respuesta viral sostenida. Este estudio muestra de todo lo que se ha hablado muchísimas cosas, pero a mí me gustaría incidir en este detalle. Mirad, aquí veis la incidencia acumulada de hepatocarcinoma y veis pues en las líneas azules los pacientes que logran respuesta viral sostenida y en las rojas naranja los que no logran respuesta viral sostenida. Olvidemos de las curvas naranjas y centremos en los azules. Y veis que el azul clarito son pacientes que no tienen factores asociados a síndrome metabólico, considerado en este estudio como tener un índice de masa corporal superior a 25 y o ser diabético y o tener dislipidemia, y veis cómo juegan en 2 divisiones y realmente la gente que logra cirróticos, logra respuesta viral sostenida y no tiene ningún factor metabólico, les va de una manera significativamente diferente a los que sí la tienen. Esto es importante, yo creo. Antes de terminar, 2 palabras de cirrosis descompensada. Deciros que tenemos ya muchos estudios, aquí tenéis estudios de registros en la columna A, que nos dicen que independientemente de la pauta, la respuesta viral sostenida, como ya hemos hablado, no es tan buena como en la gente en las personas con cirrosis compensada, pero vemos que el MELT mejora pues, en una proporción importante,
pero hay pacientes en los cuales el tratamiento se asocia con un empeoramiento. Esto es debido a evolución natural, esto es debido a efecto tóxico del tratamiento, quién lo sabe, ¿vale? Deciros únicamente, y yo creo voy a acabar aquí, luego podemos discutirlo, que el tratar a pacientes descompensados en lista de trasplante pues tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas puede ser mejoría de la función hepática, la salida de lista de pacientes, de la lista de espera de algunos pacientes, puede prevenir la reinfección del injerto y es posible que el periodo post-trasplante hepático sea más fácil, pero tiene inconvenientes, porque puede mejorar insuficientemente la función hepática y el paciente puede quedarse fuera y salir perjudicado porque se queda en una especie de limbo. La respuesta viral sostenida global es menor porque es un paciente descompensado y hay pacientes en los cuales podemos estar perdiendo el tiempo porque la enfermedad progresa, sale de la lista o se muere, ¿vale? Y luego, pues, la evolución a medio y largo plazo en los pacientes que salen de la lista de trasplante porque logran curar la infección, no la conocemos. Deciros que hoy por hoy lo que nos tenemos que llevar a casa es que hay que monitorizar a los pacientes tratados y curados y esto es lo que dicen nuestras guías. Pacientes con cirrosis y respuesta viral sostenida se debe mantener el programa de cribado para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma. En los pacientes con cirrosis compensada, sin varices al inicio del tratamiento y sin otras causas concomitantes de enfermedad hepática, no es necesaria la realización de controles endoscópicos tras la respuesta viral sostenida y en los pacientes con varices previas se debe aplicar el seguimiento convencional. En los pacientes con cirrosis descompensada y respuesta viral sostenida se deben de mantener los criterios generales de vigilancia y profilaxis. En términos similares se expresan las guías europeas que han sido publicadas este verano, ¿vale? Hay que hacerlo porque esto no es porque es que el programa de cribado nos permite, y esto es una revisión sistemática del PLOS Medicine del año 2014, 47 estudios, 15.000 pacientes, en donde se detectaron un 41,4 hepatocarcinomas en cribado, y hacer el cribado nos permite detectarlos precozmente, con más frecuencia instaurar un tratamiento curativo y, lo que es más importante, se traduce en una mejor supervivencia de los pacientes. Luego, esto es obligado hoy por hoy. Como conclusión, pues yo creo, de todo lo que os he dicho, la prevalencia tanto de la seroprevalencia como de la infección activa en pacientes infectados por VIH ha disminuido en la última década. Actualmente los pacientes con infección activa suelen tener o tienen predominantemente genotipo 1A y 4 y la mayoría tienen fibrosis nula o leve. La cirrosis es común en los pacientes con infección activa y también en aquellos en que han acabado el tratamiento han acabado el virus T después del tratamiento. Y aunque la reducción del virus T se asocia con una reducción del riesgo de muerte y eventos hepáticos, existe un pequeño riesgo de descompensación y hepatocarcinoma después de la erradicación en pacientes con cirrosis, por lo cual debemos de seguir con las prácticas de cribado de cáncer hepático. Finalmente, yo creo que necesitamos pues, más datos para conocer el impacto real de la erradicación del virus T en los pacientes con cirrosis descompensada. Quisiera agradecer a todo el grupo de GESIDA. La verdad es que el trabajo ha sido fantástico. Aquí tenéis representadas personas de 40 hospitales, bueno, para Juan González, Antonio Rivero y para un servidor que hemos tenido que coordinarlo. Pues nada, os estamos muy agradecidos y creo que esto es una contribución a la sanidad española y yo creo que internacional importante. Y tenemos que seguir, porque yo creo que tenemos que filmar la desaparición de la hepatitis C en la población con VIH en España, y en tal sentido os digo y os recuerdo a todos los que participáis que ya este lunes hemos anunciado y esperamos hasta el 30 de diciembre realizar pues, el 4.º estudio de prevalencia y ya en enero o febrero podemos saber cómo está. Herminia al final nos recuerda al final, y esto ya es cuña publicitaria, me perdonáis. Todo paciente en tratamiento antivirus T actual o pendiente de resultados de respuesta sostenida se considera infección activa, acordaros. Y en segundo lugar, que un valor de FibroScan mayor de 12,5 es diagnóstico de cirrosis hepática. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.